La paz del Señor Jesucristo, Dios les bendiga. Hoy quiero tomar un tema, quiero que toquemos un tema muy importante para todos nosotros los creyentes en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y este tema es de que aprendamos a reconocer a un apóstata de la fe. ¿Quién es un apóstata de la fe? ¿Qué dice la Escritura acerca de los apóstatas de la fe? Entonces mira lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 16. Dice la escritura, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Algo importante es que uno no tiene que estar en palabrerías, en pensamientos, opiniones propias. Para que una persona no vaya a apostatar de la fe, tiene que permanecer en las palabras del Señor Jesucristo, tiene que permanecer en la doctrina del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Mira lo que dice en el 17. Su palabra carcomerá como cangrena y de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Estas dos personas, Himeneo y Fileto, ellos estaban apostatando porque estaban negando, estaban contradiciendo la enseñanza del Señor Jesucristo. Antes habían creído y ahora la negaban. Esto es un apóstata de la fe, la persona que empieza a negar la enseñanza del Señor Jesucristo, a la cual antes testificaba, la cual antes hablaba, anunciaba y ahora dice, no, eso es malo, eso es pecado, eso ya no es así, esa enseñanza ya no es así, ahora cambió, ahora es otra enseñanza. Esto es apostatar de la fe. Cuando una persona cambia la enseñanza del Señor Jesucristo, cuando una persona cambia la doctrina del Señor Jesucristo, está apostatando de la fe. Yo debo tenerlo claro, mi hermano, primeramente para mi vida espiritual, para mi edificación, para mi salvación y también para poder juzgar a las personas de mi alrededor, para poder juzgar a las personas que estén a mi alrededor, para tener una clara conciencia y saberles testificar, hablar y decir, esta persona está haciendo lo bueno y esta persona está haciendo lo malo. Pero para eso yo debo escuchar lo que dice la Escritura. ¿Qué es un apóstata? El apóstata es el que ha creído y empieza a negar la enseñanza después. Empieza a negar la fe de Cristo, empieza a negar lo que el Señor Jesucristo ha enseñado y empiezan a contradecir las enseñanzas del Señor Jesucristo. Eso es un apóstata de la fe. Mira lo que dice ahí en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea que esto se va a presentar. O sea que nosotros no debemos maravillarnos cuando una persona empieza a contradecir la enseñanza del Señor Jesucristo. Cuando una persona empieza a cambiar la doctrina del Señor y empieza a predicar otro evangelio diferente al cual nos ha dejado el Señor Jesucristo. Entonces dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y esos espíritus engañadores, ¿qué les dicen o qué los lleva a hacer? Dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Entonces empiezan a dar órdenes de hombres. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, cuando se escuchan esas doctrinas de demonios, cuando se escuchan esas cosas, se empiezan a apartar de la enseñanza del Señor. Aquí dice que empiezan ellos a prohibir, a abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Y qué pasa? Que empiezan a estar mal. ¿Y por qué? Porque empiezan a pensar, a tener otros pensamientos, a escuchar fábulas, a tener opiniones propias y se apartan de lo que enseñó el Señor Jesucristo. Porque aquella persona que escucha la enseñanza del Señor Jesucristo sabe que el Señor Jesucristo hizo limpios todos los alimentos. Entonces, claramente aquí la Escritura nos está mostrando que si una persona ha creído y de un momento a otro dice, no, ya la enseñanza no es así, ahí está siendo un apóstata. Ahí está negando la fe del Señor Jesucristo. Ahí está contradiciendo las enseñanzas del Señor Jesucristo. Entonces, la Escritura nos está mostrando quién es un apóstata. Un apóstata es el que niega la fe, el que cambia la doctrina, el que niega la enseñanza, el que dice esa enseñanza ya no, esa enseñanza yo creía que era buena y ahora es mala. Esa enseñanza ya no es como yo pensaba. Ese es un apóstata.
Mira lo que dice en el segunda de Pedro, capítulo 2, y vamos a leerlo desde el versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Entonces aquí Pedro nos está hablando, el apóstol Pedro nos está diciendo, mire que vamos a empezar a reconocer al apóstata. El apóstata de la fe empieza a andar en la carne. El apóstata de la fe empieza a andar según las concupiscencias que hay en su corazón. Es la persona que dice, no, ya empieza a sentir comezón de la palabra, empieza a sentir comezón de lo que el Señor está enseñando, porque en su concupiscencia no le deja escuchar la doctrina de Cristo. En su concupiscencia estás el deseo de ir a fornicar. Entonces, ¿qué dice? Voy a negar la fe, me voy a apartar del camino de Dios, o voy a ir a ser maestro de mí mismo para darme permiso de ir a fornicar, para darme permiso de ir a hacer lo malo, porque no me aguanto las enseñanzas de Cristo, no me aguanto las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces esa persona que es apóstata de la fe está en la carne. Esa persona que es apóstata de la fe se le ve que está actuando es con los deseos de las concupiscencias que hay en su corazón. Entonces dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne y siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. Entonces se va a ver. El apóstata de la fe anda en la carne, anda en pecado, anda en deleites y en lujurias, en cosas, en inmundicias de esta tierra. Dice, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Son personas sin temor de Dios, que se expresan mal aún de las cosas de Dios. Dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Ni los ángeles están hablando mal de las potestades espirituales. Ni siquiera dicen juicio de maldición, hermano. Esta persona que es apóstata de la fe no tiene temor de Dios para hablar. Hay una cita que dice que ponen su boca contra el cielo. Imagínese hablar mal, imagínese sin ningún temor de Dios hablar de las potestades superiores. Es tremendo, ni los ángeles de Dios se atreven a esto. Así usted empieza a reconocer a un apóstata de la fe. Dice en el 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Entonces estamos viendo que son personas que hablan cosas inicuas. Son personas, cuando una persona se vuelve apóstata de la fe, es una persona que habla sin temor de Dios. Es una persona que empieza a expresar cosas malas. Es una persona que empieza a hablar todas las cosas contrarias a lo que habla un hijo de Dios. Y mire lo que dice en el versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Piensan en todo menos en las cosas de Dios. El apóstata de la fe no está pensando en agradar a Dios, no está pensando en llenarse de la gloria de Dios, no está pensando en salir, en santificarse para Dios, no está pensando en que hay que sacar el pecado, sino está lleno de deleites día a día. Está pensando en todo menos en agradar a Dios. Y mire lo que dice, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Son personas que se deleitan en el pecado, son personas que se deleitan en la maldad que están haciendo y no tienen temor de Dios. Dice en el 14, tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar.
seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces usted puede reconocer a un apóstata de la fe porque está lleno de pecado, porque está en inmundicia, porque se aparta de la fe de los creyentes para ir a hacer todo lo malo que desea en su corazón, para cometer todas las inmundicias que ha pensado en su mente, en su corazón, que ha deseado hacer. Esa persona que apostata de la fe se aparta para hacer maldad, se aparta para fornicar, se aparta para adulterar, se aparta para la idolatría, se aparta para la hechicería, para la inmundicia. Si usted ve que una persona ya no profesa la fe de Cristo, sino que se fue a justificar su pecado, a justificar sus malas obras y a decir es que no, es que la enseñanza cambió, es que ya ahora el Señor no va a castigar al que cometa pecado, no, es que ya la enseñanza ya no es así. Entonces usted puede ver claramente que esa es una persona que está apostatando de la fe. Y mira lo que dice ahí mismo en el versículo 15. Amén. En el 15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y se fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablado con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Por qué? Porque a él no le interesó que iba a ir a maldecir al pueblo de Dios. A él no tuvo temor en su corazón de que ese pueblo era de Dios y lo iba a ir a maldecir por dinero. Lo iba a maldecir porque estaba pensando en su beneficio propio. Y ahí el Señor está diciendo, ese hombre estaba re mal porque tuvo que usar a esa bestia muda, ponerle voz de hombre para corregir su maldad. Dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Es un pecado gravísimo abandonar la fe. Es un pecado gravísimo el que una persona diga, no, yo ya no voy a creer así, mejor voy a hacer como yo quiero, mejor voy a hacer estas cosas porque es que mi deseo, mi deleite, mi concupiscencia me pide, esta carne me pide y voy a darle gusto a la carne, voy a ir a apartarme para hacer inmundicia, voy a ir a apartarme para hacer lo malo, y porque aquí en esta congregación, en este lugar me prohibían y yo deseo es hacer lo malo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Se apartaron y están listos para un lugar de oscuridad, para la condenación, porque después de estar en la luz es triste volver a la oscuridad, es triste volver al mundo, es triste volver a ir de donde el Señor lo sacó, volverse a ir a revolcar en el lodo. Mire lo que dice en el 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Mire, ¿qué pasa? Que empiezan a hablar con los deleites de la carne, empiezan a buscar a ver quién les presta atención para que también dejen de buscar de Dios. Si usted está buscando de Dios, si usted está agradando a Dios, está guardando los mandamientos de Dios y alguien le dice, usted no tiene que guardar los mandamientos. No, tranquilo, que camine, vamos a pecar, vamos a fornicar, vamos a hacer inmundicia, que ya Dios no nos va a castigar. Es que la enseñanza no es así, es que la doctrina ya no es así. Vamos al pecado, vamos a la inmundicia, que no va a pasar nada. Si alguien le habla así, ese es un apóstata de la fe. Tenga cuidado, hermano, porque si alguien lo invita y lo quiere seducir a que usted vaya al pecado, tenga cuidado, porque es un apóstata de la fe. Mira lo que sigue diciendo ahí en el versículo, en el 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo muy claro dijo, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. El Señor Jesucristo nos vino a ser libres del pecado. Y si alguien le dice a usted que peque tranquilo, que no hay problema, que Dios le perdona, que es que la enseñanza ya no es así, que no hay problema, que si usted peca, Dios ya lo perdonó. Si le empiezan a hablar así, están negando la fe de Cristo y los que quieren sacar a usted del reino de Dios. Tenga cuidado, hermano. Mire, porque él que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que le venció. Si le vence el pecado, hermano, usted va a ser esclavo del pecado otra vez, de lo que ya Dios le había libertado, de lo que ya Dios había sacado de su vida, va a volver a ser esclavo. Ciertamente
si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Entonces, ¿quién es el apóstata? El que dice, no, ya la enseñanza no es así, me voy a pecar deliberadamente, voy a ir a la inmundicia, voy a ir al error, voy a ir a cometer toda clase de maldad, porque yo tengo libertad. Después de haber creído en el Señor Jesucristo, después de haber sido libre del pecado, de la inmundicia, del error, vuelve otra vez al mundo, vuelve otra vez a los malos deseos, porque se llenó su corazón de concupiscencia. Entonces, esa persona que antes amaba a Cristo, que antes se deleitaba guardando su corazón para Dios, que ahora dice ya no es necesario, así no es la enseñanza y se aparta a pecar. Ese es el apóstata de la fe. Mira lo que dice la Escritura. Ahí mismo dice, enredándose otra vez, en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, como dijo el Señor Jesucristo, que ese espíritu va y da una vuelta, ese espíritu que estaba en el corazón, va y da una vuelta y vuelve, y si haya cabida, trae otros 7 espíritus peores. Entonces el apóstata de la fe usted lo va a ver mal, inundado en el pecado, en el lodo, donde son personas sin temor de Dios para hablar inmundicias, para hablar cosas de la carne, para hablar cosas inmundas. Ese es el apóstata de la fe. Mire lo que dice en el versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Vean, no hay nada más triste que una persona que fue lavada con la sangre inocente de nuestro Señor Jesucristo vuelva al pecado, como si no hubiera sido tan grande ese sacrificio del Señor, como si no hubiera sido algo que el Señor lo compró a punta de dolor, hermano, a dolor, gota a gota, derramó su sangre como para que usted vuelva al pecado. Pero eso pasa con la persona que apostata de la fe. Eso pasa con la persona que dice, me cansé, ya no voy a creer así, y ahora empieza a justificar sus pecados diciendo que la enseñanza cambió, que ya la doctrina no es la misma. Mire lo que dice en el 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Si usted ve una persona que antes era de Dios, que antes guardaba los mandamientos de Dios, y usted la está viendo revolcándose en el pecado, usted la está viendo en inmundicia, usted está viendo que anda en blasfemias, usted está viendo que esa persona anda en maldiciones, usted está viendo que esa persona anda en todos los deseos de la carne, esa persona es una apóstata de la fe. Esa persona está haciendo mal delante del Señor. Pero ahora vamos a ir a un punto para nosotros saber cómo dar un buen juicio, hermano. Porque yo no puedo decir que cualquier persona que no se congrega en mi iglesia es una apóstata de la fe. Hay que tener cuidado, hermano. Usted no le puede decir, no, es que ese es una apóstata de la fe. ¿Y por qué? No se congrega conmigo en mi iglesia. No va a mi iglesia, es una apóstata. No, hay que tener cuidado y hay que tener temor de Dios. El Señor le dijo a Pedro, le dijo, no llames tú como uno inmundo a lo que Dios ya limpió. Porque vamos a ver, mire lo que dice aquí en el libro de San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15 y el versículo 6. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que no permanece en el Señor Jesucristo, ese es el apóstata. El que no permanece en la fe en el Señor Jesucristo. El que dice que no, que ya no es necesario guardar el mandamiento. Que no, que ya las enseñanzas del Señor ya no es necesario. Y se va al mundo otra vez, a la vida de pecado, de inmundicia. Y empiezan a hablar de cosas tremendas, a hablar blasfemias, hermano. Entonces ahí usted diga, es una apóstata de la fe. Pero hermano, mire que la Escritura nos está diciendo aquí en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mire, hermanos, el que permanece en el Señor Jesucristo es el que guarda los mandamientos. El que permanece en el Señor Jesucristo es el que tiene temor de Dios. El que permanece en el Señor Jesucristo da fruto. ¿Y cuál es el fruto? Que no andan inmundicias.
No va a andar como el apóstata de la fe. El apóstata de la fe usted lo ve lleno de pecado, lleno de deseos de la carne, hablando contra el cielo, negando la doctrina del Señor Jesucristo, cambiando las enseñanzas del Señor Jesucristo. Pero si usted ve una persona que permanece en el Señor Jesucristo, que anda en rectitud, que guarda los mandamientos de Dios, no le llame apóstata, porque ese es un hijo de Dios. No le llame apóstata porque no se congrega en su iglesia. Tenga cuidado y tenga temor de Dios. No llame usted común o inmundo a lo que Dios limpió, porque el Señor no viene por denominaciones. El Señor viene por un pueblo que se santifique, por un pueblo que quiera adorarle, por un pueblo que quiera glorificar al Señor. Ay, hermanita Aidaluz, pero imagínese que hay personas que quieren predicar el evangelio y no son de nuestra denominación. ¿Y por qué nos vamos a poner en contra, hermano? Si el deseo, el propósito no es que nuestro país sea para Cristo, el deseo, el propósito no es que las naciones sean para Cristo, es que este evangelio sea predicado en todo el mundo. Y si alguien no está cambiando la doctrina, si alguien no está cambiando la enseñanza del Señor Jesucristo, si alguien no está negando la fe del Señor Jesucristo y está dando frutos dignos de arrepentimiento, ¿por qué nos vamos a poner en contra? ¿Por qué usted se va a poner a que esta persona predique el evangelio? ¿Por qué va usted a decir que está apostatando de la fe si no le ve cambiando la doctrina, si no le ve negando la enseñanza, si no le está viendo malos frutos, si no le está hablando a esa persona de los deseos de la carne? ¿Por qué le llamará a usted una persona que es apóstata de la fe? No le llame apóstata de la fe porque viene a ser un hermano si esa persona está guardando los mandamientos, si esa persona está permaneciendo en la doctrina, si esa persona está sirviendo a Cristo. Usted no le llame así porque es un hijo de Dios. No llame común o inmundo lo que Dios ya limpió. Mis hermanos en Cristo, es necesario que nosotros tengamos conocimiento de la palabra de Dios para juzgar con sabiduría y con temor de Dios. Les animo, mis hermanos, a que nosotros nos concentremos en la salvación, nos concentremos en lo que Dios vino a hacer, que es una libertad en el corazón, que es que nosotros seamos libres para Cristo y llevemos esa libertad a las naciones. Ese es el propósito de Dios. Así que mis hermanos, espero que sea de bendición. El Señor les bendiga. La paz de Cristo.